Shalom Aleichem. La mayoría de ustedes ya debe estar después de el mediodía de Tisha B'Av. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos. Todavía no terminó Tisha B'Av. Estamos dentro del ayuno, dentro de los días de duelo, pero el lunes, el domingo después del mediodía,
ya se puede estudiar Torah, ya se puede sentar uno en una silla normal, se liberan algunas restricciones. Los sefaradim empezaron las restricciones estrictas de no comer carne y todas esas cosas el día 2 de Ab. Entonces ellos siguen un poco hasta mañana. Nosotros comenzamos también no comer carne y todas las restricciones más estrictas el primero, el Rosh Chodesh Ab. Entonces ya nosotros hoy a la noche terminamos y mañana ya pasa a ser un día normal. Más todavía este año, que fue un año en que Tisha B'Av cayó en Shabbat, y entonces se desplazó el ayuno al día siguiente. Entonces todas las cosas que sucedieron en aquella época, el 9 de Av, en realidad pasaron ayer. Y nosotros hoy lo que hacemos es recordar, realizar todo lo que corresponde para el día de Tisha B'Av, pero en cierta medida es un poco más liviano. Ayer leímos la Perashat de Barim. En la Perashat de Barim vemos lo que se llama la Tojajá. Por eso la Perashat de Barim siempre cae cerca de Tisha B'Av. Tisha B'Av es un día duro, es un día donde se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, sucedieron muchas cosas trágicas, incluso está relacionado con el holocausto, está relacionado en un principio con la llegada de los espías que mandó Moshe a la tierra de Israel, los 12 espías, de los cuales 10 hablaron mal de la tierra, hicieron pecar al pueblo, hicieron bajar su fe. Entonces, Akadosh Baruj Hu decidió que toda esa congregación y toda esa masa de gente que había salido de Egipto, todos aquellos que estaban desde los 20 años para arriba hasta los 60, no iban a entrar a la tierra de Israel. Entonces, así durante 40 años, cada Rosh Chodesh Av se acostaban, cada uno cavaba su propia fosa, se introducían en ella, y así esperaban ver si ese año le tocaba a él. El 9 de Av es el punto más bajo de alegría del pueblo de Israel. Por eso cuando empieza Av disminuimos en alegría, pero tenemos que saber que esa alegría hay que mantenerla, porque todas las cosas malas se anulan con la alegría. Por eso los Hasidim decimos, disminuimos las cosas malas en alegría. Y así ya salimos del 9 de Av, ya salimos casi del 10 de Av, y así como esa gente seguía esperando, sabían que el día 15 de Av ya no podían morir. Esperaban, y si el 15 de Av estaban vivos, quiere decir que ya Dios les había dado un año nuevo. Entonces, este es un motivo más para que el 15 de Av, que falta poquito, sea un día muy feliz, así como la luz que viene de la oscuridad, la salud que viene después de una enfermedad grave, la alegría que viene después de una tristeza, es mucho más grande que cuando viene sola, así sin haber caído antes. Así también la alegría del 15 de Av es mucho más grande todavía porque justamente viene después del 9 de Av. Y está dicho que no hay alegría más grande que el 15 de Av y el 10 de Tishrei, el día de Yom Kippur. Paradójicamente, el día de Yom Kippur se tendría que asemejar a Tisha B'Av porque es un día de ayuno.
Pero así como el 15 de Av fueron las personas que tenían que morir en el desierto, sabían, aquellas que se levantaban, para ellos era una alegría muy grande. Así también el día de Yom Kippur para nosotros es una alegría muy grande porque es el día que Dios nos perdona nuestros pecados y nos da bendición y nos da suerte y vida para un año más. Así que en realidad Yom Kippur se asemeja más a Tu B'Av, al Tet Vav, 15 de Av. Hoy publiqué un artículo que explica algo muy interesante del Zohar. Se los cuento en 2 palabras, algunos de ustedes lo habrán leído, si no van a la página web o van al Facebook o a los celulares, y ahí pueden ver el artículo. Ahí relaciona el 9 de Av con otro suceso que aconteció justamente en ese día también, que fue la famosa lucha de Jacob con el ángel de la muerte. El ángel de la muerte es llamado Satán. Satán, explica Rabbi Shimon Bar Yochai, es uno de los 365 ángeles que cada uno de ellos maneja y domina el mundo y sirve como intermediario de Dios para la creación, sirve como aquel que hace las plegarias en ese día. Y justamente el Satán, el Samachmem, o como se quiera llamar, ese ángel que no es más que un ángel fiel a Dios, él viene a hacer lo que tiene que hacer. Ese día fue el ángel que representaba a Isaf, que Isaf también representa a la tentación, representa a las cosas de este mundo, a las fuerzas de la luz descontroladas. Y el Zohar nos trae que todos los días del año tienen que ver también con los miembros del cuerpo y con los tendones y los nervios. Nosotros sabemos que ese día el Satán golpeó en el nervio ciático a Jacob y entonces a partir de ese día quedó lisiado y quedó rengo de ese nervio. En realidad, cada uno de los miembros del cuerpo tiene una relación con uno de los preceptos positivos y cada uno de los tendones o nervios del cuerpo tiene que ver con uno de los preceptos negativos. Y este día de Tisha B'Av tiene que ver justamente con el tendón. Y el hecho de ayunar sirve para fortalecer y para rectificar aquellos pecados que habremos hecho que hacen que se debilite y que se enferme este tendón que normalmente cuando nos duele se llama que tenemos ciática. Y es justamente este nervio que viene desde la parte baja de la columna y llega hasta el talón del pie. Entonces, este tendón en especial, a pesar que el Satán nos tienta, nos acusa, nos provoca todos los días del año, el pueblo judío tiene el tema de que, como nosotros somos Bené Israel, venimos de Jacob, Jacob era un tzadik, pero por el hecho de haber tomado a una mujer y a su hermana, a pesar de que la Torá explica perfectamente por qué y que estaba todo justificado, de todas maneras el Satán obtuvo el permiso para golpearlo justamente en ese lugar. Y ese lugar tiene que ver con la pelvis, que es donde está el instinto sexual. Entonces,
el tema de Tisha B'Av tiene mucho que ver, por eso el Arizal, el Baal Shem Tov, el Rebbe, el Rav Ginsburg, todos los grandes tzadikim hablan acerca de lo que es Shmirat Brit, cuidar el pacto de las relaciones sexuales, cuidar el órgano donde se consagra al judío desde los 8 meses, los 8 días de vida, de no tener relaciones impuras, de tener siempre pensamientos puros, de no violar, de no tener relaciones prohibidas con extramatrimoniales o con personas que no tienen que ser. Entonces, este día de Tisha B'Av, el ayuno, tiene mucho que ver con la recuperación de los problemas de la ciática. Bueno, vamos a poner una pequeña melodía, estamos poniendo música cantada sin instrumentos del Rav Ginsburg. Esta es el Nigún de Akafot. Espero que este Shabbat Hazón, este viernes a la noche, si ustedes estuvieron pendientes del Beit HaMikdash, con las fotos y con el estudio, seguramente alguno de ustedes habrá soñado con el Beit HaMikdash. Yo cuando publiqué el artículo este del Satán, estaba esperando que mucha gente hable acerca de eso porque todos piensan que es un concepto cristiano, pero ellos lo tomaron así como todas las cosas que tienen, las sacaron o del judaísmo o de la idolatría. Entonces la gente ya no sabe bien de dónde vienen las cosas. Como acabamos de decir, el Satán viene de la palabra asatá, lo repetimos siempre, asatá quiere decir provocar, instigar, y esa instigación, ese provocamiento tiene que ver, esa provocación, perdón, no provocamiento, tiene que ver con la orden que le dio Dios. Está dicho que el templo sagrado fue destruido por Nebuchadnezzar, el primer templo en el exilio de
de Persia y de Babilonia, fue destruido por Nebuchadnezzar. Ahora, Nebuchadnezzar era ni más ni menos que un enviado de Dios, porque si Dios hubiera querido, hubiera podido hacer que el templo sagrado desaparezca sin intervención de nadie. Pero Akadosh Baruj Hu quiso mostrar que incluso los pueblos del mundo no pueden hacer nada sin que Dios lo permita. Entonces mandó a Nebuchadnezzar y le dio poder, así como le da poder a los ángeles, le da poder a las criaturas que él crea de acuerdo a su necesidad, para hacer las cosas que él necesita. Cuenta el Midrash que cierto día había un granjero, un pastor, que estaba con su toro. De repente el toro mugió, dio un mugido muy fuerte. Y pasó un árabe por allí y le dijo: el Beit HaMikdash acaba de ser destruido. El buey volvió a mugir, y entonces el pastor entendió que él había nacido el que iba a reconstruir el Beit HaMikdash, que el Beit HaMikdash ya en ese momento había sido reconstruido. Entonces en el judaísmo hay un concepto que en realidad es un concepto natural, pero que muchas veces no se entiende. Cuando Dios quiere algo y después lo destruye, es porque en realidad eso servía para determinada etapa, y en la nueva etapa en que uno está ya no le sirve más. Hace poco una familia que recién hacía poquito se había contratado con nosotros, y siempre nosotros bendecimos y ayudamos a la gente para que la participación, para que la teshuvá no sea algo tan difícil, porque en general es algo difícil volver al camino de Dios. Después de mucho entusiasmo y muchas cosas que le sucedieron, muchas cosas buenas, esta gente de repente un día me cuenta que entraron ladrones a su casa y se llevaron las computadoras, se llevaron dinero que habían juntado para donar, y también algunas joyas. Entonces yo les dije que cuando uno vuelve en Teshuvá, suceden dos cosas. Por un lado, uno deja de recibir el sustento de aquellas fuerzas del mal, de las cuales antes recibía, y empieza a hacer cosas como para vivir de acuerdo con la Torá, y eso significa vivir de acuerdo con las cosas sagradas. Entonces sucede que en determinado momento se produce un vacío, porque las fuerzas del mal, así como la mafia, enseguida pagan muy bien, pero cuando uno sale de eso, no solamente le dejan de pagar, sino que encima lo persiguen para que vuelva a estar ahí adentro. Entonces, así como cuando uno come un caramelo muy dulce, en el momento le da satisfacción, pero luego lo enferma. En cambio, si uno come una manzana, una fruta, puede ser que no tenga tanto sabor, un sabor tan intenso, pero produce un placer especial, porque cuando uno come una manzana, por ejemplo, ese sabor dulce también le indica que eso le está haciendo bien al cuerpo. Entonces, el azúcar que entra directo le da energía inmediata, pero también produce enfermedad. En cambio, cuando uno come alimentos sanos, el azúcar entra más lento, entonces puede ser que no se sacie tan pronto. Entonces tiene que tener paciencia para que eso entre, y una vez que entra, entonces no solamente lo alimenta, sino que lo cura de toda enfermedad. Entonces yo le dije que aquello que le habían robado era porque no les pertenece, porque no les sirve para la nueva etapa en que ellos se encuentran ahora. Aparte de toda la enseñanza que uno tiene que tener fuerza para
para saber que todas esas cosas son pruebas. Y son pruebas del Satán, justamente. Él es el que viene a hacer las cosas, pero no viene solo, es Dios el que los está mandando. Y les dice a este sacale, a este dale. Y como dice el artículo, hay 365 malajim, y malaj quiere decir alguien que viaja, que es enviado, un enviado. Malaj se escribe Mem, Lamet, Aleph, Haf. Y Mem, Lamet, Aleph, Haf tiene gematria 91. Entonces esto quiere decir ángel. Y literalmente es un enviado. Alguien que Dios manda para hacer su tarea. Y el Baal Shem Tov nos enseñó que no hay ni una hormiga ni una hoja que no tenga su ángel que le esté diciéndole todo el tiempo, vive, vive, vive. No es el ángel el que le da vida, sino que él es el enviado para llevar esas cosas que Dios le envió. Y 91 es 65, que es el nombre de Dios que tiene que ver con el mundo físico. Y 26 es el nombre que ustedes conocen, el nombre Yud Hei y Vav Hei. Son los dos nombres más poderosos, uno que tiene que ver con todo lo más superior, con lo espiritual, y Adnut tiene que ver con lo material. Entonces el ángel tiene la capacidad de conectar la fuente de la vida, la fuente de nuestra raíz, de la raíz de todas las cosas, con su expresión material en este mundo. Entonces, no hay nada, ninguna criatura que no haga lo que Dios decide. Entonces, Dios decidió destruir el templo porque así como los huesos para crecer tienen que tener un grupo de enzimas que lo van comiendo por dentro y otro grupo de enzimas que van fabricando un hueso nuevo, y eso produce durante toda la etapa de crecimiento, y luego, durante la etapa de crecimiento, los que construyen tienen más actividad que los que disuelven. Durante la etapa en que el hueso tiene que quedar estable, los que disuelven tienen el mismo equilibrio que los que construyen. Luego, si hay algún problema fisiológico, el sistema que disuelve el hueso tiene más fuerza que el otro, entonces el hueso se va fragilizando, se produce osteoporosis, etc. Así también es el proceso de evolución de todas las personas. Para poder pasar una etapa nueva hay que olvidarse y hay que dejar atrás todo lo que uno tenía antes. Si uno está pensando en lo que tenía antes y vive en la etapa nueva, entonces no puede vivir, no puede adaptarse, no puede realizar eso nuevo que tiene que hacer. Y así sucedió también con el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash fue destruido y fue construido en el mismo momento. En el día que fue destruido se comenzó a construir el nuevo Beit HaMikdash. Primero espiritual, y hasta que fue cayendo abajo pasaron 70 años entre la destrucción del segundo y la construcción del primero, pero ya todo el proceso de reconstrucción ya estaba hecho. Y así también pasa con nuestra época. Nosotros sabemos que el tercer Beit HaMikdash ya está preparado, ya todo está listo para que esté acá en forma física y podamos volver a realizar todo el trabajo. Pero hace falta que se concrete y que los ángeles que están esperando construir el templo vengan y nos
están esperando que nosotros nos despertemos y estemos preparados para recibir al Mashiach y el nuevo templo, el tercer templo, que es definitivo y que nunca más se va a destruir. Les pongo en castellano porque me están diciendo que algunos no ven en hebreo. ¿Hay algunos que ven el hebreo o yo solo lo veo? Entonces puede ser que sea un tema del Windows de cada uno que no tiene habilitado el hebreo, porque este sistema funciona con el sistema de la computadora de cada uno. Es un programa que se llama Adobe Flash, que se instala en la computadora y usa los sistemas del Windows que cada uno tiene. Así que sería bueno que revisen. En Wizika hay todo un sistema para que revisen si tienen todos los elementos. Pero de todas maneras trato de no escribir demasiado en hebreo. Aquí pusimos todo el Rashi. Claro, el Rashi no lo tengo en hebreo, tengo en castellano. Tengo que conseguir el Humash, pero escrito, de forma que yo lo pueda escribir aquí, en internet no lo encontré el Rashi traducido. Bueno, de todas maneras, quería comentarles esto que acabamos de decir recién del Beit HaMikdash y lo que significa Tisha B'Av. Y decíamos que la Perashat de Barim, que es el último día de la vida de Moshe y el último día en que el pueblo de Israel está en el desierto y está por entrar a la tierra, junto con Yoshua, dirigido por Yoshua, Moshe repite toda la Torah, por eso el libro de Devarim o Deuteronomio es una repetición de toda la Torah anterior. Moshe le vuelve a hablar y decirle que tengan cuidado con palabras de Tojajá. Tojajá quiere decir reproche, quiere decir advertencia de que no hagan lo mismo que hicieron antes. Entonces por eso siempre cae alrededor de Tisha B'Av. Entonces dice, estas son las palabras que Moshe le habló a todo Israel junto al margen oriental del Yardén. Ustedes ubíquense en Israel y el Yardén es un río que baja desde el norte, donde está el Golán. Arriba del Golán hay un monte que se llama Hermón, y ese Hermón tiene durante el invierno tiene toda la cúpula, toda la parte de arriba está helada y junta mucha agua, se junta allí mucho hielo, y todo ese hielo luego en el verano se derrite y forman toda una serie de ríos y arroyos que van a parar al Yardén. El Yardén sigue bajando y a la altura de Tiberia está el lago de Kinneret. Se llama Kinneret porque Kinneret significa arpa, es un arpa. El lago Kinneret, si ustedes lo ven en el mapa, tiene forma de un arpa. Y luego del Kinneret sale de nuevo el Yardén y baja hasta el Yam HaMelach, hasta el Mar Muerto o el Mar de la Sal, que les aconsejo que un día vayan allí. También esa sal que tiene es tan concentrado que uno flota allí. Es difícil nadar boca abajo porque el agua lo levanta. Y el piso es todo duro, sobre todo en la parte más del sur, donde está más concentrada. Está todo duro de sal y es todo blanco, agua muy, muy azul y todo alrededor blanco. Ahí se concentra toda la sal que viene del Hermón, de todos los ríos, y luego es una fractura que viene desde allí y llega hasta el Mar Rojo. Pero en este momento no hay
un río que vaya desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo, simplemente está el cauce seco porque está cerrado, porque si no toda el agua se perdería. Y además, el Mar Muerto está a más de 300 metros debajo del nivel del mar. Entonces, si se abriera la entrada del Mar Rojo penetraría dentro de la tierra, llenaría todo. Entonces, imagínense que están en el Golán, en la parte norte donde hoy es Siria, donde es Jordania, y allí hay millones de personas reunidas esperando que le den la orden para entrar. Ya vencieron vencieron a los gigantes del pueblo de Sihón y los emoritas, ya hicieron todas las batallas fuera de la tierra de Israel. Esa parte del otro lado del margen oriental se le dio a la tribu de Reubén y a parte de la tribu de Benjamín. Y luego, cuando entraron, conquistaron el resto de la tierra. Hay algo muy importante con respecto a conquistar la tierra, y la tierra representa al alma, representa al cuerpo, representa a la persona. La tierra de Israel se llama tierra, se llama Aretz, porque Aretz tiene las mismas letras de la misma raíz de Ratzon, Aleph Reish Tzadik, la misma raíz de Ratzon, que significa voluntad. Se llama Aretz porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y así también el alma, el cuerpo, a pesar de que es el alma animal, también es como el ángel, hace lo que Dios le ordenó que tiene que hacer. Por eso cuando la persona hace lo que tiene que hacer, el cuerpo lo ayuda también y forma equipo con su alma. Entran todos a la tierra y ahí conquistan, y antes de entrar ya se repartieron las tierras y cada tribu va a su lugar, cada familia va a su lugar. Y entonces está Moshe Rabbeinu, y a su lado está Yoshua, y están los ancianos, los príncipes de todas las tribus, y está todo el pueblo de Israel escuchándolo. Entonces todo este libro de Devarim es Moshe Rabbeinu que habla en el último día. Cuando termina de hablar, incluso antes de que la Torah termine, las últimas palabras no las escribe Moshe Rabbeinu. Hay algunos que dicen que las escribió llorando porque Dios les contaba al final cómo Dios se lo lleva y es muerto con un beso de Dios, como está dicho que Aarón murió. Los grandes tzadikim se dice que mueren con un beso de Dios, que se sientan, cierran los ojos, que Akadosh Baruj Hu se lo lleva sin sufrimiento y sin dolor. Y así se lo llevó a Moshe Rabbeinu a un lugar donde nadie sabe, solamente Akadosh Baruj Hu lo llevó en cuerpo para que nadie haga idolatría en ese lugar. Y entonces Moshe Rabbeinu le dijo las palabras que están en todo este libro. Decía que una de las explicaciones es que Dios le dictó a Moshe, así como le dictó toda la Torá, le dictó las últimas palabras que tenía que escribir y él lloraba relatando su propia muerte. Hay otros dicen que Dios mismo escribió el final de la Torá, y hay otros dicen que Yoshua terminó de escribir las últimas palabras. De todas maneras, es la Torá de Moshe, los 5 libros. En la Arabá, en el desierto y en la Arabá, cerca del Suf, en las inmediaciones de Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Bizahab. Vamos a leer un poquito del Rashi para no
extender demasiado la clase, hoy tenemos que cuidarnos un poco. Elia de Barim, dice Rashi, estas son las palabras. Lefille en divrei tochachot umana kan kol hamekomot shehisu lifnei makom bahem. ¿Qué son estos lugares? No son exactamente los lugares donde en ese momento está el pueblo de Israel. Como les decía, el pueblo de Israel está en el norte, preparados para cruzar el Jardín. Y acá hay distintos lugares alrededor de la tierra. Y entonces dice Rashi que Moshe está nombrando justamente todos esos lugares donde el pueblo de Israel hizo enojar a Kadosh Baruj Hu. לפיכך סתם סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל, al כל Israel. Entonces no le dijo lo que hizo cada uno, lo que hizo el pueblo de Israel en cada uno de esos lugares, sino que simplemente los nombró como para que el pueblo de Israel sepa de qué está hablando, pero respetando el honor del pueblo de Israel. Entonces, dice, Ilu Ojiach Niksatan, dice, ¿por qué lo está reprochando, pero en forma leve? Dice, Ayu Elu Shebashuk Omrim, porque hubo esos que están en el mercado, o sea, la gente del pueblo, los que no entienden bien lo que dice la Torah. Atem Aitem Shomim mi Ben Amram, Velo Ashivotem, Dobar Mikachnik Bekach. Dice, ustedes escucharon de la boca del hijo de Amram. ¿Quién es el hijo de Amram? Moshe Rabbeinu, Moshe Ben Amram. Ustedes mismos escucharon de la boca de Moshe Rabbeinu y no le prestaron atención, no entendieron nada. Hilo Ainu Sham, Ainu Meshivim, otro. Dice, si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros sí lo hubiéramos escuchado. Lejach, Knisam, Kulam, Beamar Laem, Arei Kulhem, Kan, Kol Mi Sheyeshlo, Teshuvah y Ashiv. Entonces, por eso todos los que ustedes hoy están todos aquí congregados, todos juntos, y todos ustedes están aquí, y todo aquel que tenga teshuvá, todo aquel que se arrepienta, que se arrepiente. Esto es muy parecido a lo que dijeron justamente los ángeles cuando Dios creó al mundo y también cuando Dios eligió al pueblo de Israel para recibir la Torá. Vinieron los ángeles y dijeron, no, ¿cómo vas a llevar al hombre? Vas a hacer que el hombre sea tu representante aquí en la tierra, y Adán va a ser el que cuide el Gan Eden, él va a ser el que sirva a Dios con pureza y todo. ¿Cómo puede ser si es un hombre de cuerpo, con un cuerpo que tiene lujuria y que tiene deseos y come y tiene actos sexuales y todo, y se preocupa, tiene problemas sufre con la fe, no tiene confianza, tiene problemas de parnasá? Entonces en ese momento vino Moshe Rabbeinu, cuando no le querían dar la Torá al pueblo de Israel, y dijo, justamente todas esas cosas, todo eso que nacemos de una madre, justamente esta es nuestra grandeza. ¿Acaso la Torá, que dice que tiene que cuidar las leyes del kashrut, ustedes no comen ángeles? Si hay que matar al buey para comerlo y ofrenderlo en el altar y comer de las ofrendas, ustedes no comen. Quiere decir que la Torá fue escrita para nosotros. Así que por favor, váyanse de aquí. Los ángeles no tuvieron más remedio que aceptar todo lo que dijo Moshe.
Entonces, como Moshe fue el que nos defendió y Moshe fue el que intercedió por nosotros para que recibamos la Torá y para que seamos el pueblo elegido y heredemos la tierra, etcétera, etcétera, él es el encargado justamente de reprocharnos, de advertirnos, porque él nos conoce y nos quiere. Entonces, acá aprendemos algo muy grande. Toda tojajá, toda advertencia, todo reproche que uno le da a alguien tiene que ser con amor. Si uno siente que está diciendo un reproche porque lo odia, estamos hablando de un hijo, de un estudiante, de un incluso del gobernante cuando gobierna, el rey, el sacerdote del templo, el juez, cuando está enseñando y tiene que decir en determinado momento una palabra fuerte a su alumno, tiene que primero sentir dentro de él si lo ama. Si tiene amor, entonces puede decírselo, porque lo va a decir de tal manera que el otro lo reciba. Y entonces el otro también, por su parte, tiene que aprender a recibir el reproche, porque sabe que aquel que se lo da, se lo dice porque lo quiere. No se lo está diciendo para provecho propio, o lo está diciendo para hacerle mal, lo está diciendo porque lo quiere. Y esta es lo que tenemos que aprender de este Tisha B'Av, y tenemos que aprender de la Perashat de Barim. Cuando Kadosh Baruj Hu nos pone en una situación difícil, es justamente porque nos quiere y nos aprecia y sabe la capacidad que tenemos. Y cuanto más difícil es, significa que más nos aprecia y en consecuencia es más importante la misión que nos está dando. Entonces, en esos momentos en que uno desfallece, que uno siente que las cosas se terminan, hace un ratito que a lo mejor alguno de ustedes puede hacer algo por ellos, quiere a Kadosh Baruj Hu que pronto tengan liberación, y ellos son un ejemplo de mucha gente que está pasando dificultades. Hay una pareja de Venezuela que tenía dinero, tenía una casa muy bella de varios cientos de miles de dólares, una familia muy buena y cumplían los 7 preceptos. Yo los conocí hace poquito, cuando ya tenían muchos problemas. Ellos vivían en Caracas, en un barrio cerrado, en un barrio privado, pero resulta que los vecinos empezaron a hacer problemas. Los vecinos tenían contacto con el gobierno actual, con un gobierno de Reyaim, y entonces le empezaron a copar la vereda, la calle, y empezaron a hacer ruido y empezaron a molestarlo de todas maneras, y amenazas físicas y agresiones, de tal manera de asustarlos para que se vaya y que entonces apoderarse de la casa. Entonces, en determinado momento, yo les pregunté si tenían mezuzá. Y me dijeron que sí, solamente en la puerta de entrada. Entonces les dije si estaba bien puesta, pero ellos no saben si está bien puesta. Entonces le pedí que salga una foto de la puerta. Y entonces cuando miré, estaba bien colocada, pero de repente me di cuenta de algo que a veces en las fotos no se nota. Y era que estaba del otro lado. En vez de estar, la mesura tiene que estar colocada en el marco de la puerta. Cuando uno va a entrar a la casa o va a entrar en la habitación principal, tiene que estar del lado derecho. Y entonces yo les pregunté de qué lado estaba y ellos no me sabían explicar. Entonces me mandaron una foto y la mezuzá estaba del otro lado. Y entonces la mezuzá protege a la persona no solamente cuando está dentro de la casa, sino también cuando está afuera, y eso es sobre todo. Por eso se llama mezuzá. Mezuzá viene de la zuz, que quiere decir moverse, trasladarse. La mezuzá se llama fijar una mezuzá porque cuando hay bendición en la casa, también hay bendición cuando la persona sale. Entonces, si la mezuzá está afuera,
quiere decir que la bendición está al revés, está para salir, está para salir de esa casa. Entonces les dije que la cambien de lugar, pero de todas maneras hubo unos días que perdí contacto con ellos, que no sé lo que hicieron, y a tal punto que me dijeron que ya no había nada que hacer y que se tenían que ir de allí. Y no me dieron tiempo a decirles que esperen un poco porque una vez que estaba solucionado eso, las cosas iban a cambiar. Akadosh Baruj Hu hace milagros. Pero cuando me escribieron de vuelta ya se habían escapado y se fueron a Estados Unidos. Ella con su marido y 2 hijos pequeños. Están en Estados Unidos en este momento, en Orlando, y yo los conecté con distintos lugares, con algunas personas, y ellos mismos fueron a ver a mucha gente de Venezuela para que los ayude, y la mujer me acaba de escribir y me acaba de decir que no quiere seguir viviendo porque los usaron, y son 2 profesionales, y ella empezó a trabajar limpiando casas, y él no sé qué trabajo hacía, pero no les alcanzaba el dinero. Y a pesar de eso quisieron mandar una donación, pero yo les dije que no manden porque tienen que sustentarse, tienen que esperar. De todas maneras ellos mandaron. Ahora, en este momento, hace una hora más o menos, ella me acaba de escribir que ya no sabe lo que hacer, que no quiere seguir viviendo porque los usaron y porque están pasándola muy mal. Entonces yo le dije que espere, que cuando estuviera en Venezuela no me hicieron caso, que ahora no vuelvan a tomar una decisión, que no tomen una decisión rápida. Un segundito. Aló, estoy en una clase, Borifi. ¿Qué querés? ¿Necesitas algo? Ponete rápido porque ya no tenés tiempo. Por eso no, ponételo y después haces mi hija. Bye. Boruji está comenzando a poner tefilín antes del bar mitzvah, practicando, entonces me hace consultas a ver cuáles son las cosas. Porque hoy a la mañana, como era Tisha B'Av, no pusimos tefilín. Entonces había que poner a la tarde. Después del mediodía había que terminar algunas plegarias que no habíamos hecho a la mañana, que no se dicen, poner talit y tefilín. Disculpen. Bueno, entonces les decía que esta pareja necesita urgente tener contacto con alguna familia, con gente que los pueda ayudar, porque están desesperados y yo los comprendo. Incluso cuando te dicen anda ahí, la persona no sabe si ir acá o allá, pero le acabo de decir que digan muchos teilim y que se calme y que las cosas se van a arreglar y que no sigan corriendo de un lado para el otro. Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu va a solucionar sus problemas. Entonces, Akadosh Baruj Hu hace lo suyo, nosotros tenemos la obligación también de tratar. Así que si ustedes conocen gente en la ciudad de Orlando o en Florida en general, que los pueda recibir y los pueda ayudar, les pueda dar algún trabajo decente y que no los use, por favor me escriben a admin@galenight.org y entonces yo me voy a comunicar con ellos para guiarlos un poco. Bueno, entonces, Akadosh Baruj Hu nos pone en situaciones difíciles, pero en esos momentos es justamente cuando tenemos que reforzar nuestra fe y saber que tenemos que, en los momentos de abundancia, en los momentos de bondad, que vemos la bondad de Dios, tenemos que cuidarnos y saber que también es una prueba y que es nada más que esas cosas que Dios nos da, son para que lo usemos a su servicio. Y cuando tenemos problemas es porque estamos depurando, estamos pasando de un nivel a otro, estamos pasando de una etapa a otra, y así como para construir algo nuevo primero hay que destruir, y esa es la forma normal en que se maneja este mundo, también se maneja así en los mundos superiores.
Para elevarse de una etapa a otra hay que olvidarse de la etapa anterior. Parashat Devarim, Shabbat Hazon, Beit HaMikdash, Tisha B'Av, y esta semana tenemos Tu B'Av, el 15 de Av. Desde el Rosh Chodesh, cuando la luna nace, hasta el 15, cuando la luna está en su esplendor, es una etapa en que nosotros crecemos y donde se producen las mejores cosas. Así que este 15 de Av, hoy a la noche es 11, mañana a la noche es la Ilulá de Rabbi Hillel Miparich. Hillel Miparich fue uno de los alumnos del Admur Zaken, fue uno de los grandes tzadikim, y alguna vez les hice escuchar unos nigunim de Brodsky, justamente de un álbum donde son todos nigunim de Rabbi Hillel Miparich. Aquí está. Entonces quisiera decirles que mañana a la noche, Bezrat Hashem, vamos a estar en una Hitvadut que va a haber aquí en el templo de Rehovot con Brodsky y con todos los Hasidim de Chabad. No es una actividad del Rav Ginsburg de Galeinai, pero hay muchos Hasidim. Rav Brodsky mismo es un alumno del Rav Ginsburg y él compuso estas melodías de Rabbi Hillel Miparich, que las estoy buscando para terminar nuestra clase con uno de ellos. No sé si lo voy a encontrar. De todas maneras, quería decir que sí, hoy vamos a dar la clase del Zohar y más tarde vamos a dar va a estar Hannah Minion con la clase de los nombres. Y Bezrat Hashem les decimos que sigan colaborando, aquellos que se inscribieron para las clases, ya llegó la época de pagar la segunda cuota. Aquellos que donan siempre, los invitamos a seguir donando para que nosotros sigamos trabajando aquí. Bezrat Hashem. Si no les llegó la invitación, entran a la página web de Dimensiones y allí tienen la agenda semanal. Hemos puesto las invitaciones. Los que están inscritos a la clase de Hannah Miriam, espero que hayan todos recibido la invitación. Y si no, entran a su cuenta de Wizik y allí la van a encontrar. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Y espero que, como siempre, lo que acabamos de estudiar les haya sido de utilidad. Y bueno, no encuentro pero les voy a hacer escuchar otra melodía de Brodsky. Y vamos a ver si encontramos alguna de Rabbi Hillel Miparich. Esta es una melodía de Chabad. Que tengan todos una hermosa semana. Les decía entonces que mañana a la noche vamos a tratar de enviar videos y sonidos, música
por el celular y vamos a ponerlo en el Facebook, en distintos lugares, como para que lo escuchen rápido, y después Ángel los va a ir subiendo a nuestro blog, donde ponemos todas nuestras aventuras. Así que los esperamos como siempre. Que sea este el último día de ayuno y que Besat Hashem, así está dicho, que el día de la destrucción del templo, Tisha B'Av, fue el día que nació el Mashiach. Todavía seguimos con algunas cosas de duelo hasta mañana, hasta hoy a la noche, los Ashkenazim, los Sefaradim hasta mañana al mediodía, pero mañana ya es un día normal, salvo que pedimos el Mashiach Now, que venga el Mashiach ya y nos lleve a la tierra de Israel completa, sin enemigos, con el Beit HaMikdash, el Mashiach, que para ver al Rebbe, para ver a todos los tzadikim y a todos aquellos que se fueron, que van a volver, Besrat Hashem. Bendiciones de la tierra de Israel.